Visión presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara. Buenos días amigos televidentes, un programa más de su espacio informativo Procesando la Información que se transmite cada domingo por esta planta televisora Exporvision Canal 35. Muchas noticias para hoy. Tenemos coronavirus, como ya todo el mundo pues sabe. Tenemos también el caso político del proceso electoral que se avecina. Estamos prácticamente al doblar la esquina para el proceso electoral donde se elegirán los diputados, senadores y presidente de la República. No vamos a decir presidenta porque esta vez no está terciando ninguna dama a la presidencia de la República. Recordarle que este es un programa patrocinado por la Fundación Reconocimiento al Mérito, Desarrollo Institucional y Ayuda Social, FREMEDIASO. Algunas personas escriben FREMEDIASO con Z, pero no, es FREMEDIASO, así como lo pueden ver en el fondo, que es la fundación que patrocina o dueña de este programa. Recordarle que estamos en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, Procesando la Información con Luis Lara. Nuestra página web www.fremediaso.com y el correo fremediaso@gmail.com. O el número de la oficina, el número principal de la central es 809-689-5214. Estamos asistiendo, trabajando prácticamente de nuestros hogares. En la oficina pasamos de manera esporádica cuando vamos a hacer la entrega de alguna de las ayudas, de las raciones alimenticias, quesillas, ruedas y ese tipo de cosas que hacemos, porque la parte de los talleres, de los cursos, pues están suspendidos por lo que ya todos conocemos, que es la decisión general, donde hemos tenido que entrar todo a una pausa obligatoria. Amigos, amigas televidentes, sonríe, no sabe qué cosas buenas de parte este día para ti. Deseo este día muchas bendiciones también para todos aquellos hombres y mujeres que cumplen años hoy. Digo hombres y mujeres, algunos dirían niños y niñas, pero es englobándolo. Tanto el sexo femenino, pero como el sexo masculino que cumplen años en este día, pues le deseamos felicidades, infinitas felicidades y que nada, muchísimas adversidades, pero vamos a trabajar con fe, con ánimo y echar nuestro país para adelante. Boletín 57, dado a conocer por el Ministerio de Salud Pública. En el día de ayer, es decir, el sábado 18 de mayo, se dice que en República, o informó el Ministerio de Salud, que en República Dominicana habían 12.110 personas infectadas, 3.726 recuperados y 428 fallecimientos, producto del COVID-19. En el mundo, 4.057.000 afectados o infectados, 1.065.000 muertes o recuperados y 308.300 muertes. Eso es en el mundo. Una de las noticias que nos llamó y que nos impactó fue, aunque no lo conocíamos, pero siendo un ciudadano ya con eso basta para nosotros estar con su familia y con cada persona, que fue la muerte del alcalde de Miche, de un municipio que se llama El Cedro, un municipio pequeño de Miche. El Cedro de Miche es también afectado por el COVID-19, tenía apenas un mes en el cargo. Eso fue el domingo, justamente el domingo cuando teníamos el programa acá. En el transcurso del día pues murió el alcalde del distrito municipal El Cedro,
del municipio de Miche, provincia de El Ceibo. El señor se llamaba Gaspar Emilio. El ejecutivo municipal, pues, apenas tomó posición, dice el porte de noticias, el 24 de abril, perdió la batalla contra el COVID-19. Pertenecía al Partido Revolucionario Moderno. Bien triste esa noticia, bastante triste. En otro orden, ya entrando a lo que tiene que ver con la administración del Estado y el asunto de la pandemia, el presidente Danilo Medina pues hablará hoy domingo 17 de mayo al país. Dice que se va a tratar, o sea, cuando el zar de la presidencia, el vocero de la presidencia, señor Roberto Rodríguez Marchena, informó a través de su cuenta de Twitter que el presidente se referirá a la posible reapertura o a la reapertura gradual de la economía. Son pedidos o reclamos que están haciendo varios sectores organizados del país, pero hay un asunto de una división, porque un grupo de empresarios también, donde está el CONET, ya en los grupos empresariales más organizados como lo es el CONET, pues se han opuesto, o sea, dicen que se debe todavía seguir con las medidas precautorias o mejor de confinamiento para evitar un mal peor como es el desarrollo o seguirse expandiendo el COVID-19. Entonces, en la reunión con el presidente se reunió con varios sectores. En esa reunión participaron el presidente de la Confederación Autónoma Sindical, clasista, el señor Gabriel del Río, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Pepe Abreu, y el presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos, Jacobo Ramos. Esos son parte del sector patronal. Están exigiendo una apertura gradual de la economía. Los sectores que piden la reapertura gradual, o sea, como su nombre lo dice, gradual, es por parte específicamente de las empresas más pequeñas, llamadas las que se denominan pymes, aunque con esta pandemia hay personas que han pescado en río revuelto, como se dice popularmente. Aquí hay personas que van a salir millonarios. Eran quizás ricos, pero ahora van a salir millonarios que se han aprovechado del mal general que está pasando. Qué pena cuando uno va a un almacén, lo que tenemos negocio, cuando uno va a un almacén para surtirse, cómo puede ver que cambian los productos en horas, de hora a hora. Esto es lo que más se parece al caso de la escala alcista. El gobierno lamentablemente no ha podido parar, pero no se ve tampoco ninguna medida contundente del gobierno para pararla. Lo que más se parece a la gestión del presidente Mejía, como los productos, o sea, los precios de primera necesidad, pues se le salieron totalmente de control, y aquí realmente hay un descontrol. Uno va esta semana al mercado a comprar, un ejemplo, una caja de leche, y de repente a la semana próxima va y ya esa caja cuesta 50 y 60 pesos más. Pero también existen una serie de productos, incluyendo productos comestibles como es el azúcar, el arroz, y no entiendo por qué, porque es un país productor y la producción no se ha parado. Inclusive se puede ver como los camiones que transportan esos productos del campo hacia la ciudad, pues están constantemente, o sea, permanentemente desfilando hacia los grandes mercados de la capital o de las capitales como Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Cristóbal. Bueno, de esos pueblos más grandes, como ven que van entrando esa cantidad de camiones. El único producto que también sí tenemos que reconocer que ha tenido una ligera baja ha sido el huevo. El huevo que se vendía generalmente a 6 pesos, pues desde esta semana, a mediados de la semana, se está vendiendo a 5 pesos en los colmados. O sea,
ya el precio último, que es donde llega al colmado, cuando ya sale directamente del mercado, que ha pasado por todas esas manos, por todos esos intermediarios, que es lo que más complica la situación cuando hay tantos intermediarios. Si se lograra que se le pudiera comprar directamente al campesino, pues las cosas fueran diferentes, ganara más el campesino y saliera, lógicamente recibiera el consumidor un mejor precio. Así es que ojalá y las autoridades del Estado en general puedan buscar la forma, porque para eso fueron electos, de controlar esa terrible situación, inclusive poner multas hasta de cierre de establecimiento, como lo contemplan las leyes, no invento, porque el que hace eso se llama saca hígado, eso como cuchillo de Rambo, que usaban esa película de Rambo, que tienen una parte como rocosa en la parte del filo, que se llaman saca hígado. Eso se le pueden llamar a esos comerciantes y a todo individuo que esté abusando de los productos de primera necesidad o de todo, en vez de ser solidario cuando más la nación, cuando más la persona lo necesitan. Si usted vende un producto en 10 pesos, en vez de subirlo a 11, diga mejor vamos a venderlo en 9 o en 9.5, y ya con eso está haciendo una contribución. Usted con eso como quiera está ganando y está siendo solidario, tenemos más tranquilidad. Por favor, vamos a ser honestos, vamos a ser humildes. ¿De qué le vale acumular riqueza, acumular dinero, si no le va a servir para nada en el caso de que vaya a ser contagiado por este COVID-19 o aunque no sea contagiado, como quiera, cuando se vayan más allá, pues no le van a poner el dinero en el ataúd. Hay que trabajar, hay que tratar de economizar lo más posible, pero para uno poder tener, para resolver sus necesidades y de su familia, no para acumular riqueza, porque eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es servir, servir y servir. Decía un gran político dominicano, que el que le seguía, o el ejemplo de Juan Pablo Duarte, que es el profesor Juan Bosch, el que no nace para servir, no sirve para vivir. Así es que vamos a ser solidarios, y a las autoridades, por favor, que hagan su trabajo, que para eso fueron electas. Por primera vez en 50 años, elecciones presidenciales ordinarias no tendrán lugar en mayo. Siempre, en los últimos 50 años, han sido celebradas las elecciones en mayo. Hay muchas noticias aquí. Bueno, los haitianos están hablando del fútbol. Manos altruistas en tiempo de la pandemia del COVID-19. Pero nada, vamos a seguir con nuestro guión, y es que Robertico, ese hijo de Roberto Salcedo, el popular Roberto Ángel Salcedo, pues inicia recorrido en provincias en apoyo al candidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Inició este fin de semana sus acciones sociales con un recorrido por las provincias de La Vega y Puerto Plata, para promocionar el movimiento nacional Unidos en apoyo a la candidatura presidencial de Luis Abinader. Es importante en este momento acogernos a este llamado de unidad nacional que hace Luis Abinader. Por otro lado, se ha estado pasando en el país, creo que todos debemos colaborar y no ser indiferentes, por la situación del COVID-19. Eso es Robertico Salcedo, quien está apoyando, él como su padre, su familia, a Luis Abinader después de la salida del PLD, de esa familia de Roberto Salcedo. Lamentablemente el PLD sigue perdiendo grandes hombres, grandes mujeres, grandes dirigentes de todas las clases sociales, por la situación que lamentablemente se está manejando ese partido desde el año pasado, antes de las elecciones primarias del 6 de octubre. Esa era la realidad. Encuesta
Hamilton Research LCC encuesta, pues, o sea, esa encuesta le otorga a Luis Abinader un 41.3%, a Leonel Fernández 33.5% y a Gonzalo Castillo 22.5%. Es una encuesta de la firma Harrison Research, quien ha presentado la muestra de intención de votos a favor de los candidatos presidenciales de cara a las elecciones del 5 de octubre, arrojando los resultados que le terminamos de explicar. Dice Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández 33.5% y el Partido de la Liberación Dominicana con Gonzalo Castillo apenas 22.8%. La firma que está registrada y autorizada por la Junta Central Electoral se dedica a hacer investigación de mercados políticos, social y económico. Presentó los resultados de su último estudio del mercado sociopolítico y económico en el plano nacional. La encuesta realizada del 3 al 7 de este mismo mes de mayo con una muestra de 1.300 entrevistados. Así andan las cosas, dice la señora vicepresidenta de la República en una entrevista en un programa de televisión, que su esposo, su amado esposo, como ella le llama, no sé si de manera sarcástica, que lo que parece que está lleno de sarcasmo, su esposo tiene un 8%, o sea que las encuestas de ellos, que tiene presidencia, dice ella, le otorga apenas un 8.8% a su esposo, a su amado esposo. Agárrense ahí, pero aquí dice esa encuesta que su esposo, su amado esposo, tiene un 33.5% y los callados no se saben porque en el PLD han perdido el control y ellos como tenían la esperanza que iban a barrer en las elecciones del 15 de marzo, pues la situación fue totalmente opuesta, totalmente diferente, porque ellos creen que controlan las bases y hace mucho que perdieron el control por el mal manejo direccional, por el mal manejo político que le han dado, y cuando están en el gobierno lo que están es maltratando a sus compañeros, maltratando a la base, a personas preparadas, honestas, que han ido a servir, pero lamentablemente esa es la realidad. Enfoque, el arte de manejar dos profundas crisis y dos transiciones. Es un artículo que publica el periódico Listín Diario, eso fue del día 12, o sea, del pasado martes. Ese artículo dice, enfoque, el arte de manejar dos profundas crisis y dos transiciones. Eso da, el que lo quiera, ese artículo yo se lo puedo enviar, nada más tienen que escribirnos al correo de la fundación fremediazo@gmail.com o escribirme al WhatsApp 809-707-8616. Es una joya de artículo publicado por el sociólogo Gedeón Santos, una joya. Yo la estuve viendo y de verdad que no por un asunto de espacio, no lo leo aquí, pero dice aquí, el primero es la transición a la era, dice aquí, la transición a la era post-Balaguer. Ese es uno de los títulos. El siguiente, la transición a la posguerra fría y a la globalización. Entonces, un tercer subtítulo, tema, la superación de la crisis de 2003. Un cuarto título, subtítulo, la superación de la crisis internacional del año 2008. Y un quinto, un estadista probado. Eso es una joya que le invito a verlo. Listín Diario del martes 12 de mayo, del martes 12 de este mismo mes de mayo. No se lo pierdan. Yo lo he leído varias veces porque de verdad que no tiene desperdicio. Gedeón Santos, ese señor debió ser mínimo candidato vicepresidencial de uno de los partidos políticos, o si no, candidato presidencial de un partido político, o por lo menos candidato a senador del Distrito Nacional, por la preparación, la formación ideológica, política y social que tiene de Gedeón Santos, pero también ese gran ser humano
que es Gedeón Santos, que lamentablemente dejaron ir o casi afuerearon también del Partido de la Liberación Dominicana, que es lo que está pasando en esa organización política. A veces cuando llegan al poder se obnubilan, se llenan de ego y no lo deja ver, yo no sé cómo no han sancionado a José Tomás Pérez, un gran sociólogo, un gran mercadólogo, un gran político, un gran ser humano, que es el actual embajador en Washington, cuando propuso a sus compañeros que discutieran en el comité político un pacto entre el PLD y Fuerza del Pueblo, porque de lo contrario perderían las elecciones. Cuando él dijo eso, pues le entraron, ya ustedes saben. El primero que lo atacó fue el ingeniero Juan Temístocles Montaz. Dios mío, cuando yo digo esto, con esto, Dios mío, es porque Juan Temístocles Montaz es uno de los políticos más formados del país. Un político formado de los pies hasta la cabeza. Y yo no sé qué es lo que le ha pasado al ingeniero Temístocles Montaz. Le ha pasado tanto, o sea, se nota tan desenfocado, que su hermano, el mejor alcalde que ha tenido San Cristóbal, como yo siempre he dicho, se fue en el 2016 para otra organización política, para el PRM, y en este proceso del 15 de marzo ganó la candidatura a un gran político, a un gran ser humano, como fue a Nelson Guillén. A Nelson no perdió porque Nelson perdió por el partido, porque Nelson y José son dos grandes figuras. Nelson se mantiene en el PLD, alcalde hasta el 24 de abril, y a partir de ahí pues reasumió José Montaz. José Montaz es hermano de padre y madre del ingeniero Juan Temístocles Montaz. Y ¿qué es lo que quiero decir? Ni su hermano le siguió sus pasos, o sea, se fue a hacer política, o sea, se fue a otra parcela política y miren lo bien que le ha ido. Entonces, con lo de el llamado que hace José Tomás y otros políticos pensantes que tienen cerebro, pues lo que hicieron fue descalificarlo. Ese era un tema para ellos sentarse de manera casi apresurada, urgente, y tratarlo, porque creo que es lo mejor o de las mejores propuestas que le han podido hacer. Elecciones presidenciales, Fuerza del Pueblo solicita dirección colegiada en Departamento de Informática de la Junta Central Electoral. Eso fue el martes 12 también, que la Fuerza del Pueblo, a través de su delegado ante la Junta, el señor, ellos depositaron un documento, el señor licenciado Manuel Crespo, firmado por representantes de otros 5 partidos que apoyan a la Fuerza del Pueblo, entre ellos el Partido Reformista Social Cristiano, la Fuerza Nacional Progresista, el Partido Quisqueyano Demócrata, el Partido de la Unidad Nacional, entre otros partidos. Ellos reclaman que se nombre una dirección colegiada. Recuerden, todo el tollazo, si se puede decir así por estos medios, que ha cometido esa Junta Central Electoral. Hemos retrocedido a los tiempos de Morel Celda, de ese palito de Morel Celda. Hemos retrocedido justo hasta allá con la administración de la Junta en manos de Julio César Castaño Guzmán, un hombre que era una personalidad como uno lo tenía en el país, hasta que fue a administrar la Junta. Julio César Castaño, Carmen Inver Brugal, una dama distinguidísima, no sé qué ha pasado ahí, el doctor Roberto Saladín, la doctora Graciano de los Santos, que dicen que se ha vendido el mejor postor, y el licenciado Henry Mejía Oviedo. Lamentablemente van a salir por la puerta de atrás. Ya no hay forma de que se reinvente y que hagan un proceso eleccionario el 15 de julio transparente, que es lo que esperamos todos los ciudadanos dominicanos, sino que es que ya lo han dañado.
con lo que ellos hicieron en febrero, con lo que ellos hicieron en octubre y todo lo que han arrastrado, lo han dañado. Y no han sido capaces de ser humildes y presentar renuncia ante el Congreso, en este caso ante el Senado de la República. Con ese caso de lo que pasó en la Junta, ellos suspendieron a Miguel Ángel García, un señor que ya tenía rastro, que había sido sacado del puesto se dice, por mal manejo, y entonces desde que llega Julio César por tener su equipo, pues lo nombra. Ya miren cuál fue el resultado de un señor que debió estar preso mínimo, por lo menos para que se le investigue, no se ha hecho nada. Pero grave aún, lo más grave aún, es que quien fungía como director de informática estaba, suspendido el 20 de febrero, pero desde entonces la Junta Central Electoral siguió operando o sigue con los subdirectores Juan Carlos Saladín, Luis Leger, Johnny Rivera, Orlin Pereira. O sea, ese equipo se ha hecho cargo de informática después que suspendieron a Saladín y luego también la cancelación definitiva por las irregularidades que ellos cometieron o la falta de gerencia, la falta de transparencia. Pero ese equipo que terminamos de leer ahí, se dice que son manos derechas de Miguel Ángel García y que no obstante el suspendido seguía dirigiendo la Junta o seguía dirigiendo el Departamento de Informática porque es un equipo fiel a él. Julio César Castaño y demás miembros del Pleno pues han hecho diferentes convocatorias a los partidos políticos y siempre le rehuyen a colocar el tema de informática en la Junta Central Electoral, que es lo que busca Julio César Castaño y demás del Pleno, con mantener esas personas ahí, donde debieron ser sacados conjuntamente con Miguel Ángel. A mí que no me digan que no, que quién va a seguir mentira. Cuando pierde la vida un presidente que es más grande de ahí, ¿qué pasa? El país sigue funcionando, el Estado. En Estados Unidos, recuerden cuando lamentablemente asesinaron a John F. Kennedy, a John Fitzgerald Kennedy, uno de los mejores presidentes en la historia democrática de Estados Unidos, y esa gran nación siguió funcionando. Pero hay personalidades que han fallecido, que han sido inhabilitadas por diferentes situaciones en el ejercicio de sus funciones y siguen funcionando. Yo no creo que haya hombres y mujeres insustituibles. Siempre hay alguien que les pueda sustituir. A mí que no me salgan con cuentos, que algo buscan, y con esto no buscamos venir a inquietar a la ciudadanía, que diga que hay un fraude, pero algo buscan con esta persona, dejarla ahí. Son intocables de Julio César Castaño Guzmán, que debe dar explicación a este país por eso. La gente dice, me han dicho mucho que porque yo ataco tanto a ese pleno, yo porque no se ha ganado la confianza. Hasta cuando ellos llegaron ahí, hasta en la Junta Central Electoral, era una de las instituciones que tenía la tasa de popularidad o de aprobación de la sociedad más alta, por encima del 70%, y ahora está por debajo del 20%. Eso da pena, y vuelvo a decir lo que dice, o a repetir la frase de ese histórico narrador aguilucho: qué pena debe de dar. Así es que se vayan, que se vayan, que se vayan. He dicho en cada programa, ojalá y no estén mañana, que se vayan hoy mismo domingo, se queden en su casa. El Pleno de la Junta convocó también a los partidos políticos para mañana lunes, para trabajar sobre el calendario electoral. Pero yo digo que durante ese mal y que esté esa terquedad en la Junta Central Electoral, de nada vale. Yo entiendo que tanto el don Luis Abinader como don Leonel Fernández y demás opositores deben hacer el esfuerzo del lugar, porque sin ellos no hay elecciones, para que ese pleno tome medidas, que la gente se identifique con ellos, que sean transparentes. Vamos a recibir llamadas temprano, procesando la información. Buenos días, ¿quién y de dónde nos hablan? Sí, buenos días, ¿cómo está, licenciado?
¿Cómo está esa líder comunitaria? Bien, buenos días, ¿cómo están? Gracias a Dios, todo bien. Pues sí, ¿sabe lo que les pasa al PLD? Ajá. La prepotencia y la arrogancia. La arrogancia. No deja ver más allá de lo que está sucediendo. Dios mío. Ellos están tan embriagados de poder que ellos no ven nada. Ellos no ven nada. Pero esa no es mi situación. Mi situación es la famosa prueba que están haciendo. Señores, mira, yo tengo un familiar que está trabajando, le hicieron la primera prueba, la mandaron a su casa, tiene 2 semanas y todavía referencia no ha ido a hacerle la segunda prueba. O sea, que si se hubiera ido a morir eso se muere, porque ellos no han ido. Así que tengan cuidado con eso, porque están diciendo que no están haciendo nada. La gente se está muriendo y es por falta de asistencia. Así que el gobierno que tenga cuidado con su gente. Muchas gracias. Que tengan buen día. Adiós. Ese comentario que hace la señora Gregoria, que termina de llamarnos, justamente iba a pasar este tema. Miren, tengo un amigo, un gran amigo, un señor trabajador social, un hombre íntegro de la sociedad, que la sociedad gana con él, sabe a quién me refiero. Él se inscribió en uno de los laboratorios, no recuerdo si fue Amadita o Referencia, y tenía 19 días esperando que le llamaran. Él se sentía los síntomas, pero como es una persona organizada, muy informada, él mismo se aisló y comenzó a tomar las recomendaciones, y ya que había escuchado, una persona educada, preparada, que hurga. Y por la gracia de Dios, los síntomas que él se sentía desaparecieron, pero él se aisló por unos 8 días, estaba haciendo las gárgaras, según me contó, de agua caliente, lo más que se pueda aguantar en el paladar y demás. Pero vi que había un operativo. Sí, un momentito, por favor, para completar el comentario, espérenme en línea. Había un operativo para hacer prueba del coronavirus. Cuando van muchas personas que nosotros mandamos la cámara, le dijeron que no. Tiene, parece, el televisor un poquito alto. Si lo puede bajar un poquito, por favor, su televisor, que se siente ruido. Pues sí, y cuando van a hacer la prueba dicen que no, que solamente era para los que estaban, tenían algunas indicaciones. Entonces, que no confundan a la población con esto. Con perdón a quien nos llamó porque tenía ruido, por eso no lo saqué al aire de una vez, pudieron escuchar. Si nos puede llamar otra vez para escuchar su comentario ahora. Pues sí, eso, que se dejen de estar engañando a la población, o sea, confundiéndola. Si van a hacer pruebas, que lo digan como lo publicaron, pero que sea solo para los que tengan los síntomas, bien, para los que tengan los síntomas. ¿Saben las filas que habían como en la Escuela República Dominicana, que está ahí en Villajuana, en la calle Seibo, esquina Peña Valle? Esquina Peña Valle, sí, en Villajuana. Ahí habían filas en Villajuana, porque se está hablando que en Villajuana es Los Minas, San Carlos, La Fe, son de los focos donde hay muchas personas infectadas, y van específicamente a esa escuela, que fue donde nosotros pudimos contactar, filas, la gente a colaborar, o sea, con las autoridades para que le hagan pruebas. Ya no, que solamente para que tengan indicaciones. Eso no fue lo que dijeron ellos cuando lo publicaron. Así es que deben ser honestos con la información. La población aporta, pero cuando usted le da información veraz. Así es que yo comparto el comentario de la señora Gregoria, que nos llamó, porque no son reales. Y aquí estamos hablando con el caso de la cantidad de pruebas, que son al día de hoy unos 428 fallecidos, 12.110 infectados, y recuperados unos 3.726. No creo que los infectados solamente sean 12.110. Y ojalá y los infectados sean 0, que es lo que yo quiero, que son seres humanos. Pero tenemos que ser realistas. Si se hace un esfuerzo más integrado desde el gobierno central, que puedan pues hacer pruebas a la población en general. Sabemos que hay condiciones económicas que para el gobierno es un poco difícil, pero habemos ciudadanos que colaboramos y estamos dispuestos a colaborar con el gobierno
cuando el gobierno nos pida colaboración, tanto ciudadanos como las organizaciones sociales, empresariales y políticas también de los opositores. Cuando el gobierno, ojalá el presidente lo diga en el discurso de esta noche que va a hablar del país, pedimos colaboración de todo el que quiera colaborar para hacerle prueba a la población en general, y que no sea de que voluntario, que sea obligatorio, y que eso lo hagan por cuadrante en cada provincia, en cada circunscripción, en cada municipio, por cuadrante, para que no se quede nadie. Y si tienen que hacer un toque de queda general por tantos días hasta que cubran la población, pues hacerlo. Y así nos sincerizamos con las pruebas. Pero creo que no se le está dando, que no están siendo honestos con ese tipo de pruebas. Seguimos con las noticias. Mientras vamos a hacer una breve pausa primero antes de entrar a la parte económica, hablar de los combustibles, de Proconsumidor. Así es que cuando el amigo director pues lo considere, nos vamos a una breve pausa, pedirle a nuestros amigos televidentes que se mantengan en su pantalla. Fremediazo TV, productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. 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 De vuelta estamos con ustedes, compartiendo, llevando noticias, llevando información, analizando temas tanto del orden social, económico, político, en fin, todo lo que hace vida aquí en esta tierra, lo que hace vida en el mundo. Proconsumidor, porque nos vamos a referir un poquito al caso del estado de excepción, al estado de emergencia que le aprobó el Senado. Proconsumidor dice, no es intención prohibir comercio electrónico y reconoce, no debió mencionar nombres de empresas. Este fue el Instituto de Protección a los Derechos del Proconsumidor, quien aclaró que no ha sido su intención pues mencionar nombres de empresas. La directora ejecutiva de la entidad, la señora Nina del Castillo, sostuvo que el interés de la institución es que toda la publicidad sea responsable, que la información sea transparente y que los consumidores reciban justamente lo que han comprado con los parámetros de calidad pues que requiere. Indicó que es clave, que esa es la clave del comercio electrónico, seguir los protocolos establecidos para evitar contagio del COVID-19 en los ciudadanos que distribuyen mercancía y en quienes la reciben en sus domicilios. En ese sentido, el señor César Dargan dice, Proconsumidor, la medida de Proconsumidor es desatinada, discriminatoria y contraproducente. Él es el vicepresidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas, CONET, quien consideró un error
la decisión anunciada por el Proconsumidor, que ordenó la suspensión de las operaciones comerciales en línea de IKEA Dominicana y Casa Cuesta. Proconsumidor pues ha pedido disculpas, han entendido que fue realmente un error. Ojalá y este tipo por lo menos fueron humildes. Ellos tienen una gran directora que es la señora Nina del Castillo, pero a veces deben analizar más las cosas antes de analizarlas, porque esto crea situaciones. Son consecuencias legales, inclusive, que pudiera enfrentar esa institución por esa situación mal manejada. Ya los empresarios lógicamente tenían que protestar, tenían que reclamar por esa decisión. Entonces, dirigente empresarial pide prudencia a los comerciantes que amenazan con reabrir sus negocios. Fue lo que dije ahorita. Un grupo de empresarios, específicamente de los pymes, pues piden que se reabran los negocios, pero los grandes empresarios, como lo es la Confederación de Comercio y Provisiones, bueno, en este caso fue unas pymes también, que están pidiendo cautela. El señor Gilberto Luna hizo un llamado a los demás dirigentes del comercio a tener prudencia en cuanto al debate de cómo y cuándo se deben pues reabrir la economía. También en el precio de los combustibles subieron todo, hubo una alza de hasta de 8 pesos en el precio de los combustibles desde el día de ayer. Entonces, en el plano internacional, vemos que la señora Wanda Vázquez, que es la gobernadora de Puerto Rico, pues está, por cierto, tomando medidas en favor de la isla. Dice Puerto Rico decidirá en noviembre si se convierte en estado de Estados Unidos. Saben que parece que van a hacer un referéndum, o sea, en noviembre Puerto Rico se celebrará un referéndum para decidir si la isla debe convertirse en un estado estadounidense, anunció el sábado la gobernadora Vázquez en medio de una creciente desilusión de la gente con el actual estatus de libre y asociado. Claro, porque Estados Unidos es el padrino, es el padre, es la madre, es todo para Puerto Rico. Sin Puerto Rico, sin Estados Unidos, pues Puerto Rico prácticamente desaparecería de manera económica. Y entonces médicos de todo el mundo, pues en otras noticias, siguiendo con la parte del coronavirus que está también relacionada, estiman, médicos de todo el mundo sufren el estigma del coronavirus. Ahí se ve una gráfica como ellos pues tienen la mano alzada en un asunto de un llamado de alerta. Entonces dice José Tomás, que hablábamos por cierto del embajador dominicano en Washington, dice que el PRM parece ser uno de los establecimientos que se han ido a la quiebra por la pandemia. Pero y esa posición de José Tomás. Aerolíneas prevén reanudación de los vuelos para el próximo mes de junio. En Haití, el mundo del fútbol respalda al jefe de la federación, quien está acusado de, oigan bien, está acusado de violación. Y Guillermo del Toro, desconstruyendo un mito previo a la no tan afamada fama del Agua 19, Guillermo del Toro pues logró dar en el clavo con el aparente cuento de hadas, el laberinto del fauno del año 2003. Así es que vamos a analizar lo que hizo el Congreso la semana pasada. Recuerden que hubo un debate cuando el presidente de la República pues solicitó al Congreso, específicamente al Senado de la República, que le aprobara unos 25 días más
para prorrogar el estado de emergencia. En el informe que el presidente de la República mandó al Congreso, hacía un resumen, pero un resumen amplio de los trabajos que había hecho el gobierno, de los avances, y, o sea, en el mismo informe explicaba que no hay condiciones todavía para no seguir con el estado de emergencia por la situación. ¿Qué pasa? El Senado, pues, de una vez, convocado por el presidente interino, que es el senador Aristide Victoria Yet, de la provincia Aristide Victoria Yet, que es, ¿cómo se llama? De las Monseñor Noel, no, de María Trinidad Sánchez, el senador de María Trinidad Sánchez, pues inmediatamente convocó a sus pares y ahí como era de esperarse, pues pasó de una vez la aprobación, pero las cosas se le pusieron, mire, ahí como los senadores prácticamente todos votaron, prácticamente todo, porque hubo propuestas hasta en el Senado, con todo y que el PLD tiene mayoría todavía aplastante, pues los representantes del PRM, el señor Ignacio Paliza, presidente por demás de esa organización, y Santiago Zorrilla, que es el senador de la provincia del Ceibo, pues pedían que solo se aprobaran 15 días. En ese sentido, Amable Aristi Castro, renunciante, por cierto, del Partido Reformista, pues, del Partido Reformista no, de la Alianza, era el presidente del Partido Liberal Reformista, pues propuso que se aprobaran 17 días para buscar un intermedio en los 15 que pedía el PRM y 25 que pedían los oficialistas. Al final el oficialismo se impuso y aprobó 25 días. ¿Qué pasa? Que para un proyecto convertirse en ley tiene que ser aprobado por dos cámaras, o sea, tanto por la Cámara de Senadores como por la Cámara de Diputados, como lo contempla nuestra Constitución. Cuando pasa a la Cámara de Diputados, ahí vino el tranque, porque ahí ya la situación es diferente. La pava pues no pone donde ponía. Ahí el gobierno pues no está solo. Ahí hay una oposición fuerte y ahí sí los debates fueron grandes. Fueron tan grandes que tuvo el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Radamés Camacho, veterano, porque de que un veterano, que hacer pausa, hacer cuartos intermedios, irse a reunir con los bloques, y después se reunieron con los voceros de cada bloque, se reunió él y llegaron a un consenso para que sean 15. Al final lo que hicieron fue tumbarle el pulso, bajarle el pulso, porque se impuso lo que propuso la Fuerza del Pueblo y lo que propuso el PRM en la Cámara de Diputados. Se le aprobaron 15 días que inician mañana lunes, que estamos 18, es casi seguro que el presidente de la República, pues esas son de las cosas que va a decir en el discurso de esta noche, digo casi seguro porque solamente él sabrá, la aprobación por 15 días nada más. Ya le han tumbado el pulso 2 veces al gobierno en el Congreso, y ese proyecto, cuando lo aprobó la Cámara de Diputados, solamente diferente al Senado, pues tuvo que volver al Senado. Como en el Senado no hay ningún inconveniente, pues ahí sí que votaron todo, incluyendo los opositores. Ahí votó Zorrilla del Ceibo y votó Paliza de Puerto Plata, también Amable Aristi Castro votó del partido pues liberal reformista, y el PRI pues de una vez pues se convirtió en ley. Al convertirse en ley, pasa al Ejecutivo y el Ejecutivo pues lo aprueba. Yo tengo un audio, cerrando con esta parte de la Cámara de Diputados, ya digo que se aprobó 15 días que inician mañana 18, y entonces como este mes es de 31, si le sumamos 15 a 18, pues va a ser la medida precautoria hasta el día 3, ¿verdad? Hasta el día 3, porque si decimos 18 más 15, son 33 días, y este mes tiene 31, pues entonces sería hasta el 31 de este mes más 2 días, es decir, hasta el día 2 de octubre
es que el presidente de la República tiene autorización para prorrogar el estado de excepción, el estado de emergencia. Es decir, que si no pide otra prórroga más antes de finalizar mayo, que se lo solicite al Congreso, pues estamos al punto de comenzar nuestras actividades normales, cotidianas. Todo el comercio reabierto y las autoridades y las medidas. Ojalá y hagamos todo con ciencia y podamos, pues, vencido ese plazo, que no creo que el gobierno pues le pida otra vez al Congreso que le apruebe, porque ya ha sufrido 2 derrotas. Porque, como le digo, la pava no pone donde ponía. Entonces, no sé si los opositores lo harán por asuntos políticos, porque estamos a una esquina del proceso eleccionario y todos los numeritos dicen que hay una segunda vuelta, o sea que va a haber una segunda vuelta, o que Luis tenía, pasaba el 50%, ahí muy cerquita para marzo, al concluir marzo, Luis Abinader pasaba del 50%, pero se han ido reduciendo. Ha habido un repunte que hay que reconocer, de Gonzalo Castillo, por el caso del movimiento que ha tenido en el país, de llevar ayuda, ese tipo de cosas, traer muchos dominicanos varados y eso, pero hay algunas encuestas que le dan en segundo lugar a Gonzalo Castillo, pero hay otras que dan a Leonel Fernández. Así la cosa no es tan decidida. Leonel Fernández, con su Fuerza del Pueblo y partidos aliados, pues están recorriendo el país. Lo que pasa es que hacen menos bulla que el gobierno porque manejan menos los medios de comunicación. Con relación a, ya volviendo a lo que tiene que ver con corrupción, transparencia, Alicia Ortega pues revela que Amable malversó cientos de millones de pesos. Déjeme ver si lo puedo poner, porque no pude pues pasarlo porque no, por el asunto del guión, que no lo había preparado, pero eso fue una revelación que hizo Alicia Ortega y lo recogió el periódico Acento. Bueno, parece que es una noticia, no la voy a... 28 de marzo, esta no la voy a... No me gusta hasta que no tenga datos concretos, no me gusta trabajarlo. Pero en el alcalde de Higüey, el flamante alcalde de Higüey, el señor Cholitín, el doctor Dulú, es juez de esa provincia, el alcalde dice: Cholitín revela que Amable negoció la liga municipal con el PRM para abandonar alianza con el PLD. Eso es algo que hay que hablar. Amable Aristi, que es un oportunista, todo el mundo sabe lo que es Amable, ya vio que lo derrotaron, incluso iba a ser derrotado si no hubiera sido por los errores del PLD que viene cometiendo desde hace mucho tiempo, errores electorales. Ese señor Dulú, que le apodan Cholitín, que ganó las elecciones municipales del 24, o sea, de marzo, del 15 de marzo, pues estuvo al punto de ganarle la senaduría Amable en Higüey el 16. Se tuvo que ir de ese partido, se fue con Leonel y ganó la alcaldía. Él reveló eso, y cosa que yo no lo dudo, y esto a Luis Abinader, un hombre que huele, o por lo menos que tiene posibilidades de ser presidente de la República, que tenga mucho, pero mucho cuidadito, porque ya Amable sabe que lo derrotaron en las municipales con su hija, y él sabe que como senador no tiene nada que buscar. Todo indica que la Fuerza del Pueblo, con el apoyo de un grupo de partidos políticos como el PRM, tiene asegurada varias senadurías, incluyendo la de Higüey. O sea que Amable no tiene que buscar, porque el PRM ha reafirmado acuerdo con Amable, pero dice que va a mantener el apoyo al candidato de Fuerza del Pueblo en Higüey. Así es que cuídese el PRM de esto, y déjeme por lo menos ponerle este audio del doctor Nieves. Aunque en el país se entiende a veces la razón para entender las cosas desde la política, pero perdóneme la palabra, hoy viene, ¿cómo diablo se justifica que una empresa distribuidora de electricidad compre más mascarillas que Salud Pública, 57 millones y pico, que Salud Pública, y que 7 hospitales juntos grandes
de sección, Ricardo. Y se sabe, eso se sabe. Mire, por un asunto de tiempo lo voy a dejar hasta ahí porque tenemos que cerrar. El próximo, le prometemos, Dios, si ustedes lo permiten, el próximo domingo le vamos a hablar de este tema. No entiendo cómo instituciones como Edesur y otras, Lotería Nacional, tienen que estar reportando miles y miles de millones de pesos en compra de insumos, de mascarilla y demás, cuando esos recursos deben ir destinados al área de salud, como es el Ministerio de Salud específicamente. Veo algunos ministerios, como el de Economía, por ejemplo, que creo que de manera razonable han reducido la asignación de combustible durante esta pandemia para llevar la reducción de combustible asignado para pasar parte de esos recursos al sector salud. Eso es una medida prudente y ojalá y los demás pues lo imiten. Pero caramba, vamos a hablar el próximo domingo, si ustedes lo permiten, de ese tema, porque no es verdad que van a poder o que debemos estar aprovechando la situación calamitosa, de calamidad en el país para hacer negocio. Aquí hay personas que eran ricos, como dije al principio, y ahora van a salir multimillonarios. Hasta el próximo domingo, si ustedes lo permiten. Remediazo TV, productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara.